Viktor Emil Frankl nació el 26 de marzo en el año 1905 en Viena. Sus padres, llamados Gabriel Frankl y Elsa Leon, tuvieron 3 hijos, Walter August, Viktor Emil y Stella Josephine. El padre de Viktor trabajaba como ministro de Asuntos Sociales y debido a esto tenía un salario muy escaso. Era un judío muy devoto que se encargaba de enseñar las creencias de su familia. Algunas de las tradiciones que se realizaban en la familia Frankl eran: los viernes por la noche, leer en voz alta una oración en hebreo, ya que sus hijos no tenían la oportunidad de asistir a una escuela judía que les enseñara las tradiciones de su religión. Su padre no aceptaba el consumo de comida que no fuera permitida por las creencias judías. No se presentaba a trabajar cuando eran días mandatorios de descanso. La madre de Viktor es originaria de una familia de Praga. Sus hijos la describían como una persona amable y bondadosa, una persona que se preocupa mucho por el bienestar de los demás, muy comprensiva y servicial. Viktor siempre fue un alumno muy dedicado e involucrado en organizaciones juveniles socialistas y desde joven se interesó en la psicología. Obtuvo títulos como médico psiquiatra, neurólogo y filósofo. En el año 1930, después de conseguir su doctorado en medicina, trabajó con mujeres con pensamientos suicidas. 8 años después, mientras que los nazis llegaban al poder, se le otorgó el cargo a Frankl de jefe de departamento de neurología del hospital de Rothschild en Viena, el cual era el único hospital judío en los primeros años de la Alemania nazi. En 1939 se establece en Alemania el programa T4, que consistía en la eutanasia de pacientes que ya no eran considerados aptos para vivir, por ejemplo, personas con enfermedades terminales, discapacidades mentales o físicas, inestabilidad emocional o adultos mayores. Eran asesinados por medio de la eutanasia. Frankl, en su trabajo, se negó a seguir la ley de la eutanasia. Alteraba los resultados y diagnósticos de sus pacientes en el área de psiquiatría. Al hacer esto, Frankl ponía en riesgo su vida, pero salvaba la de muchos de sus pacientes. En 1941 se casó con Tilly Grosse, debido a la creciente fuerza nazi y a la incertidumbre de lo que pasaría con la persecución de los judíos. Como visto en clase, la invasión de Austria por parte de las tropas nazis y el consiguiente estallido de la Segunda Guerra Mundial sembró el terror entre los judíos, quienes se vieron obligados a abandonar su país. Se le ofreció a Frankl y a su esposa una visa para recibir asilo en los Estados Unidos americanos. Sin embargo, la rechaza, debido a que no desea abandonar a sus padres, pacientes y amigos. En septiembre del 42, se llevaron a los Viktor, su esposa y a sus padres a Theresienstadt, un campo de concentración en Praga. En los siguientes 3 años lo trasladaron a 4 distintos campos de concentración, uno de ellos Auschwitz. Ahí, Frankl sufrió el despojo de sus pertenencias y le asignaron un número quitándole su identidad. El suyo fue 11914. Aún con la trágica verdad de que sus padres y su esposa habían fallecido en los campos de exterminio, Frankl afirma que el amor encuentra un sentido aún en medio del sufrimiento, cuando logra trascender la persona física para llegar al ser espiritual. Durante su encarcelamiento en los campos de concentración, Frankl no puede evitar analizar a los demás prisioneros. Sus descubrimientos lo asombraron, ya que se dio cuenta que aún en el peor ambiente en el cual se encuentra el ser humano, todavía existían los actos de amor, bondad y esperanza. Un ejemplo común que utilizaba era animar a las personas que habían perdido la esperanza hasta regalando el último pedazo de pan que tenía. Frankl escribía: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante el conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. En 1945 fue liberado por los Estados Unidos. Sin embargo, al buscar a su familia y esposa, se dio cuenta que habían fallecido. Su felicidad se agotó. Cuando regresa a Viena, fue nombrado jefe del área de neurología de la policlínica de esa ciudad. Un año después, publica su obra El hombre en busca de sentido, traducido al alemán
Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, en el cual narra la lucha diaria de un prisionero arrestado en un campo de concentración desde la perspectiva de un profesional de la psiquiatría. Destaca que siempre es posible para un individuo encontrar una razón para vivir, tomando como base una dimensión espiritual. De ahí origina la logoterapia, que aborda la necesidad de hacer comprender al paciente todas las posibilidades concretas de significado que están contenidas en su existencia, pero deja al enfermo la realización de tales posibilidades y, por tanto, se concibe más como una ayuda para la búsqueda del tal significado existencial. La logoterapia está basada en 3 teorías filosóficas: la capacidad de todo hombre de tomar sus decisiones como individuo y no regirse por las condiciones del colectivo. Destaca que la voluntad del sentido es motivación primaria del ser humano, declarando que la atención clínica es primordial para la recuperación de un paciente y se concentra en los valores y la búsqueda del sentido de la vida de una persona. La terapia consiste en tratar del paciente no solamente con un enfoque farmacéutico. Es primordial mantener una conversación con la persona y poder identificar qué es lo que le da sentido a su vida. Frank insiste en que la logoterapia no debe ser tomada como un sustituto de otras terapias, sino como un complemento de ellas. Frank también es considerado como un conspicuo representante de lo que se denomina como psiquiatra filósofo. Este término describe a alguien que ha trascendido los límites de la especialidad psiquiátrica para reflexionar acerca de las condiciones humanas, sus grandezas y sus debilidades. Alguien que por el estudio, pero sobre todo por el contacto repetido con el sufrimiento humano, con el dolor del paciente y de los que lo acompañan, ha terminado por reconocer que no basta la medicina para curar ni el recurso técnico para aliviar, sino que son esenciales la compañía y la compasión. Después de ser liberado, Frank decide retornar a Viena, donde es nombrado jefe del departamento de neurología de la clínica de esa ciudad. Frank falleció el 2 de septiembre de 1997 como consecuencia de una falla cardíaca a los 92 años de edad.